Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá con ustedes en casita compartiendo charlas con Darío. Igualmente agradecerle a esta hora a todos nuestros escuchas de La Voz del Petróleo, frecuencia M 1540, filial de Caracol, y a yumavirtualtv.com, yumavirtualtv.com, la señal volando, reporte en sintonía de yumavirtualtv.com en muchos lugares del mundo. Para esta noche, la semana pasada se hizo el lanzamiento de un libro muy importante, Las luchas obreras en Barranca Bermeja y la Tropical Oil Company. Y hoy tenemos a su autor, al sacerdote, al presbítero Jaime Barba Rincón. Jaime, qué rico tenerlo aquí nuevamente en charlas con Darío. Gracias, Darío, muy amable. Usted... Habíamos acordado el año pasado sí, que íbamos a continuar la charla y qué bueno que esta sea la oportunidad para continuarla, pero con un tema que tiene que ver con la ciudad, pero que completamente distinto al que nos ocupó la vez pasada. El libro, permítame el libro ahí para que lo vean allá, no lo enfoquen. Cuando uno escribe algo, los escritores siempre que en este tipo de investigación quieren mandar un mensaje. En esta oportunidad, en este libro, ¿cuál es el mensaje que usted quiere mandar? Mire, yo quiero decirle a la ciudadanía que no podemos ignorar la historia. Y repito algo que expresé cuando presenté el libro. Quien controla el pasado, controla el presente, y quien controla el presente, controla el futuro. Nosotros tenemos que, como barranqueños, apropiarnos del pasado para controlar el presente y proyectar el futuro. Porque si nosotros no nos apropiamos de eso, otros se van a apropiar de ese pasado y van a, de pronto, a presentar ya no la verdad histórica, sino la mentira histórica, y entonces terminan imponiéndoles sus propios intereses en contra de nosotros y no nosotros haciendo realidad lo que queremos hacer de la ciudad. Usted dijo otra frasecita ya. Sí. Es que la historia la debe escribir los vencedores, pero la historia normalmente, los perdedores, pero quien escribe la historia normalmente han sido los vencedores. Sí. ¿Por qué? Porque cuando la ¿Por qué los perdedores? ¿Por qué los perdedores cambiar allá lo que es la lógica que los libros normalmente los escriben los que triunfan? Porque no siempre el que triunfa dice toda la verdad, sino que impone su verdad. Y a veces la verdad no siempre coincide con la verdad del vencedor, sino que el vencido también tiene algo que decir, y muchas veces tiene mucho que decir, más que lo que dijo el vencido, el que venció. Y nosotros aquí hemos sido de alguna manera vencidos en muchas cosas, y necesitamos recuperar esa memoria para que no nos sigan venciendo. Por eso es que los españoles llevaban sus propios relatores, ¿cómo es que llamaban? Cronistas. Los propios cronistas, y claro, hablaban su historia a su manera. A su manera. Y esa claro, es la que nosotros conocemos. Claro, es la que nosotros necesitamos. Y prueba de eso es, mire, lo siguiente. Tengo aquí este libro, Chocó Pacífico Tropical Oil Company. Es un relato, libro de reciente publicación en junio de este año, de la Universidad Nacional. Es la publicación de un documento inédito que estaba en el Archivo Nacional, elaborado por un funcionario del Ministerio de Minas y Energía. Y él se refiere a la huelga, a la primera huelga de 1924. Resulta que la situación social de los trabajadores era la siguiente: aquí todo trabajador, sea cual fuere su categoría, es despedido si la fatalidad lo cobija y se ve enfermo. Se han registrado hasta 110 defunciones mensuales. Hoy mismo andan por las calles de este municipio más de 140 trabajadores de las petroleras
de las infantas cargados de úlceras y fiebres mendigando. Resulta que en este libro todo es belleza. Aquí el servicio médico que prestaba la Tropical era magnífico. Y eso fue lo que dio lugar a la primera huelga. Pero ¿cómo se refiere el otro libro, que es yo dije la otra versión, la versión de los vencedores? ¿Cómo se refieren a ese aspecto? Dice, huelga, uno de los tropiezos con que la compañía ha venido luchando desde hace varios años es el de los agitadores y propagadores de ideas malsanas en las clases trabajadoras. Al lado de muchos y buenos obreros que llegan a Barrancabermeja suelen presentarse allí individuos en un todo ajenos a las labores de la compañía, los cuales se ocupan en malear los buenos elementos y producir trastornos en los campamentos de la compañía, unas veces por medio de palabra y casi siempre por medio de publicaciones. Fruto de esta perjudicial propaganda fue la huelga que estalló en octubre de 1924 y que tantos daños trajo para el gobierno, la compañía y para la clase trabajadora. Desconocen cuál fue el origen de la huelga en el informe que está en los archivos del gobierno. Entonces usted en ese libro lo que busca es sacar a luz la otra verdad. Claro, la otra verdad. Y esa otra verdad, ¿en qué desnuda a la compañía, la Tropical? Pues pone al descubierto el maltrato que recibían los trabajadores, la forma despectiva, las condiciones difíciles, enfermedades, las condiciones laborales. Trabajaban prácticamente 12 horas diarias, trabajaban con muchas dificultades, no tenían condiciones higiénicas ni en la alimentación ni en las viviendas. Y podría decirse que las fuentes podían estar ideologizadas, pero resulta que mucha de la fuente que yo utilicé fue Simón Galvis, Simón F. Galvis, que usted sabe que fue alcalde y que era del Partido Conservador, de manera que no podíamos decir que ni era ni liberal ni era comunista Simón Galvis, y él es el que nos relata muchas de esas situaciones. Entonces queda claro de que era una versión, digamos, imparcial. Si lo decía una persona que era conservadora, se atrevía a decirlo. Nos sonó la campanita, estamos aquí charlando con el presbítero Jaime Barba Rincón, autor de este importante libro. Vamos a nuestros comerciales y ya volvemos. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Contamos con centro de entrenamiento propio, generamos empleo y mano de obra calificada y certificada. Empresa 100% barranqueña con licencia en salud ocupacional. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Confort, economía, nuevos diseños, texturas y materiales. Lo mejor en la construcción. Ven con tu familia en amor y amistad y haz tu sueño realidad de tener casa, remodelar y diseñar tu hogar. Tercera Feria de la Construcción, te la llevas toda. De regreso aquí en Charlas con Darío, hablando con el autor del libro Luchas Obreras en Barrancabermeja y la Tropical Oil Company. Jaime, ¿cuánto tiempo se demoró para recoger toda la información y publicar ese libro? ¿Y en qué momento le nace esa idea? Cuando yo estudiaba Derecho hace ya, que póngale 25 años. ¿Usted primero fue economista? Sí, no, ¿sí? Primero fue economía, sí, economista. Luego estudié Derecho. Luego Derecho. El primer día de clase, después de haber sido alcalde, regresé a la universidad nuevamente y en la clase de Derecho Laboral Colectivo, el profesor Alonso Carrascal Conde, cuyo abogado, dedicado a
a colaborar con los sindicatos. El papá de él también había sido abogado del abuso de otros sindicatos. Me dijo, Jaime Barba, usted es de Barranca, le dije sí. ¿Y usted fue alcalde? Le dije sí. Dijo, yo soy amigo de su papá. Dijo, como conozco a su familia, usted me va a hacer un trabajo sobre las huelgas que los trabajadores le hicieron a la Tropical Rail Company. Yo le dije, sí, yo se lo hago. Entonces llamé a uno de mis hermanos que había trabajado aquí en Intercol. Y entonces le conté y él me dijo, yo tengo algunos documentos que te pueden servir. Y entonces me facilitó los documentos. Yo hice un ensayo de 25 páginas, lo presenté en clase, lo acompañé de diapositivas. En ese tiempo pues, eran las diapositivas esas de carrusel. Joya me preparó las diapositivas y lo presenté en clase y el profesor le gustó el trabajo y hasta curiosamente me dijo, si quiere volver a clase, vuelva, pero ya usted pasó la materia. Dijo, tiene 5. Y entonces me dijo, no, yo quiero que ese trabajo también lo conozcan los demás estudiantes de Derecho. Y entonces él organizó una charla con toda la Facultad de Derecho y con los profesores. Y bueno, pasé la materia y este año, yo a comienzos de año, en la casa paterna, buscando unos archivos, me apareció el trabajo. Y entonces me lo llevé para la curia y me pareció como interesante retomarlo y entonces lo retomé. Había hecho una cosa que antes no se exigía, que uno tenía que poner las fuentes exactas, que la página, que el libro, que la edición. Yo tenía encomillado muchas cosas y me tocó ponerme a releer los libros que yo había trabajado para esa época, como tenía la bibliografía, y rehacer el trabajo. Y buscar otras fuentes y otros documentos. Y entonces, cuando ya tenía el trabajo más o menos bosquejado y no terminado, el día 26 de abril, en la misa que hubo en la catedral, estaba el alcalde y le dije, alcalde, estoy preparando un libro sobre ese tema. Y me dijo, listo, porque podemos presentarlo para las fiestas del petróleo. Y le dije, bueno, yo continúo. Y ya cuando el libro estaba más o menos listo, entonces concretamos la publicación del libro. Menos mal que el alcalde a usted le camina bien, rapidito. Bueno, ahí hubo unas pequeñas trabas por unas interpretaciones que yo no comparto por parte de algunos abogados que decían que este libro era de lujo y que estaba prohibido por la ley anticorrupción. Y yo les decía a ellos, no, eso se aplica a la publicidad, pero no a un libro, porque es que la ley de cultura obliga a las entidades territoriales a fomentar la cultura y la historia. Pero bueno, al fin y al cabo se pudo publicar. Hagamos un paréntesis porque esta es una ciudad que ha cambiado mucho. Sí. Entonces allá deben estar algunos diciendo, pero ¿cómo es así que el padre dice ahora que cuando él fue alcalde? Entonces, aclararles que el presbítero hoy fue alcalde de nuestra ciudad, ¿en qué año? 1982, 1983. Fue contralor municipal, Sí, gerente de la licorera de Santander. claro. ¿Qué más? Director de Cafaba, que fue mi primer Director cargo. de Cafaba. Y entró y se ordenó como sacerdote ya después de haber hecho todo ese tránsito, ¿cierto? ¿En Sí. qué año? Van a ser 7 años. Ya va a ser 7 años. El Entonces, 9 por eso, de septiembre. es de los pocos en el país que fue como civil, entre comillas, alcalde y ahora es presbítero. Para que la gente, para los nuevos, porque ya nosotros los viejitos lo conocemos, pero esto es una ciudad que ha cambiado muchísimo. Usted presentó ya un documento que demuestra también cuál fue como el nombre inicial de lo que hoy conocemos el abuso. ¿Por qué no nos habla de ese documento? Sí, mire, Raúl Eduardo Maecha, que fue el líder que se destacó en la organización de los trabajadores, que eran unos campesinos venidos de las sabanas de Bolívar, Córdoba, que es, digamos, lo que era Magdalena antes, que de ahí salieron varios departamentos, y algunos de Antioquia y algunos santanderianos, pero eran unos campesinos y los graduaron de obreros aquí a la carrera. Y él en los años 20, que fue una época de mucha agitación política, que se originó esa agitación después de la revolución bolchevique en 1917, entonces esos vientos del socialismo pues
movieron las conciencias de mucha gente a nivel mundial, y en Colombia no era la excepción. Entonces ellos llegaron a organizar los trabajadores. Pero Raúl Eduardo Maecha había conocido el sindicalismo de Estados Unidos, él había estado por allá en Chicago, y además había ayudado a organizar la huelga de las bananeras. Llegó aquí a organizar el sindicato y lo crearon como un sindicato que no eran únicamente obreros, sino que eran campesinos, colonos y pequeños comerciantes, al estilo de unas agremiaciones que él seguramente había conocido que se realizaban en Inglaterra, que eran como unos gremios más bien. Entonces le dieron el nombre de Unión Obrera. Unión Obreros. Aquí, aquí la carta dice: señor presidente del Consejo Municipal, honorables concejales, en su despacho, la Junta Directiva Unión Obreros, aunque en el cabezado dice Unión Obrera, de esta localidad que me honro en presidir, en su sección inaugural del 10 del presente, aprobó la siguiente proposición. La Junta Directiva, al iniciar sus labores en pro del obrerismo de este municipio, se permite saludar atenta y respetuosamente a las autoridades de la República y al honorable Consejo Municipal, esperando obtener los sagrados derechos de protección, apoyo y garantías para la Unión de Obreros. ¿Qué año es ese documento? Febrero 12 de 1923, pero la creación del abuso fue el 10 de febrero de 1923, de lo que después se llamó el abuso. De lo que después se llamó abuso. Nos sonó la campanita, nos vamos a nuestro corte y regresamos aquí en Más Charlas con Darío. Ya volvemos. Los estrados judiciales no son la única opción para arreglar conflictos. El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja es una buena alternativa de resolución de conflictos al servicio de la comunidad en general. Rapidez, economía y confidencialidad nos identifican. El acuerdo conciliatorio tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Calle 49, 1270, Centro de Atención Empresarial. Gran celebración familiar para el Día del Amor y la Amistad. Este próximo 8 de septiembre a partir del mediodía. Disfruta con la Factoría Martín Elías y Hermes Rivero en el Centro Recreacional Cafaba. Voz del Petróleo de Caracol. Sintonícela en su frecuencia 1540 AM. Ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetroleo.com. De regreso aquí en Charlas con Darío, esta noche con el presbítero Jaime Barba Rincón. Estamos hablando de su nuevo libro, Las luchas obreras en Barrancabermeja y la Tropical Oil Company. Ya este es el bloque final. ¿Qué más destacar? ¿Qué más quiere destacar sobre lo que fue esa investigación plasmada ahora en este libro tan importante? Pues yo quiero destacar que pude conseguir el facsímil de una carta de 1929 en que Raúl Eduardo Maecha le cuenta al secretariado de la Internacional Socialista Latinoamericana que él fue asediado por agentes de la Standard Oil Company, ofreciéndole financiar una revuelta armada, primero en Colombia, luego en Venezuela y luego en el Ecuador, a cambio de que la Standard Oil Company pudiera explotar todo el petróleo de estos tres países. Y le decían, le vamos a dar armamento, le vamos a dar munición, le vamos a dar un barco, bueno, y le vamos a dar tanta plata para que financie esa revolución. Lógicamente que no fue aceptada esa propuesta. Y eso consta en los archivos. ¿Y está plasmada esa historia ahí en el libro? Está plasmada aquí esa historia en el libro. Entonces va a causar allá mucha piquiña esa parte. Eso no fue aceptado, lógicamente, por parte de Maecha. Y está contenido en un libro que se llama Liquidando el pasado de la izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética. Es un libro de cerca de 850 páginas, que tiene puros documentos de los sindicatos y de las organizaciones
de izquierda, pero es que eso está en los archivos de la Unión Soviética, y entonces unos investigadores extrajeron muchos de esos archivos y los plasmaron en un libro que yo logré conseguir. El que le realizó el prólogo que es un filósofo, le planteó una idea al señor alcalde de crear aquí un museo, sí, para ver si logramos traer un poco de informaciones que está en Francia y que son de tema Barranca. ¿Por qué no nos explica un poquito ese tema, Jaime? Sí, mire, nosotros hemos tenido una tradición de lucha desde esa época. Yo diría que de mucho antes, desde la época de los indígenas, que lucharon para no dejarse desplazar, pero que fueron vencidos también por parte de los españoles. Tenemos todos estos relatos que yo hago aquí. Y después, a lo largo del tiempo, hubo muchas confrontaciones, muchas luchas por diversos motivos. Yo creo que eso no se puede perder y hay que recuperar la memoria. Yo tengo ya en mi poder muchas de las fotografías que están en este libro, los originales, que tiene por detrás anotado dónde la fecha de la foto y los personajes que están ahí. Y tengo otras cosas, un periódico de la época, y por ejemplo un casco de los que usaban los trabajadores del Atroco, y así un plato de una empresa petrolera que se llamaba Soconi, que era una contratista de la Tropical Oil Company. Y yo creo que hay muchos ciudadanos en Barranca que tienen documentos y objetos que se podían recoger. Sí. Monseñor le hizo un anuncio en el lanzamiento muy importante, la creación del Centro de la Memoria Histórica, a usted como su director y fundador. ¿Qué es eso? El interés de Monseñor Camilo y de la diócesis es de que podamos tener en la diócesis una recopilación de documentos de cómo ha sido el desarrollo de la diócesis, porque el libro que yo publiqué el año pasado pues está condensado, pero ahí no está todo, porque sería imposible en un libro condensar todo lo que ha pasado. Y hay aportes importantes que han hecho sacerdotes, obispos. Entonces, una tarea es recopilar toda esa información y también recopilar la historia de las diversas instituciones que tiene la iglesia y de las parroquias, de cada una de las parroquias. Ese es el interés. ¿Y en cuánto tiempo empezamos a tener resultados ya? Bueno, ya Monseñor me asignó una tarea y es escribir la semblanza de los prefectos apostólicos y de todos los obispos que han estado en la ciudad. Yo espero que en 2 años podamos estar presentando ese libro de la semblanza de los obispos y en un tiempo más corto comenzar a recopilar la información de la historia de cada una de las parroquias. ¿Usted ya hace parte de la Academia de Historia de Santander? No, el doctor Alfonso Gómez, con motivo de la publicación del libro de la diócesis a comienzos de este año, presentó mi nombre ante la academia, pero eso no se ha realizado. Voy a enviarles este nuevo libro para ver si es posible que eso se concrete. Volviendo un poquito al tema que lo escuché allá, en ese momento la Unión Sindical Obrera, o lo que llamó después la Unión Sindical Obrera, veo que había un protagonismo también muy fuerte de los conservadores y los liberales, aunque también el tema de la revolución ahí, el tema de los comunistas también, del Partido Comunista, pero era mucho más fuerte como el conservatismo dentro del proceso del abuso, de los inicios, llamémoslo así. Lo que pasa es que no había digamos, ideologización del sindicato, sino que el sindicato luchaba por unas reivindicaciones y se hacía caso omiso de que fuera liberal, conservador o comunista. El protagonismo de que usted habla es después de la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, porque en ese momento el Partido Conservador había impulsado la creación de la UTC, y la UTC estaba interesada en que hubiera un sindicato de un corte distinto, y entonces se propició la creación en el centro del sindicato llamado Sincopetrol, y aquí en refinería el sindicato llamado Sintranal. En el centro colaboró Arnulfo López, y en el de acá este dirigente de la Liga Entrenador por un Mundo Mejor, don Gregorio Castro Iriarte.
Sí, que pues, es conservador, pero en 1957, entonces al abuso prácticamente le negaron la personalidad jurídica, pero después, en el 57, entonces hubo la actualización del abuso, porque como lo conté y lo cuento en el libro, Germán Villarreal, que fue un dirigente anapista y que luego fue dirigente del FILA, sí. En ese tiempo era dirigente de los trabajadores en la asamblea, se paró y dijo, bueno, los que estén de acuerdo con el cura Posada, que era la línea conservadora, háganse de este lado, y los que estén por el lado de Montaña Cuéllar, que era la línea, digamos, revolucionaria. Entonces se fueron poco a poco pasando los trabajadores al lado de Montaña Cuéllar, la mayoría, pero quien inclinó la balanza fue Ursino Ospino, que era dirigente conservador, pero que tenía mucha acogida con los trabajadores, y eso hizo que se volviera a restablecer la Unión Sindical Obrera en 1957. Secreto que nos deja el libro, desearle, Jaime, muchos éxitos, felicitaciones, sé que va a ser un libro de consulta permanente, y es la historia escrita, no por un vencido, porque usted no participó, pero es reivindicando a los vencidos. Sí, muchísimas gracias. Muchos éxitos, ya viene Idami, nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao. Hola, hoy día de nuestra tricolor, mucha alegría se vivió en las calles de Barrancabermeja y en todo el país a la expectativa de este gran encuentro de nuestro seleccionado colombiano, que sigue dándonos glorias y que a pesar de las circunstancias uno está siempre al pie de nuestro equipo del alma. Pues en estas circunstancias también les cuento que hoy se sintió el vacío en muchas dependencias de la función pública, en todos los síndeles en Barrancabermeja, y esto pues realmente se esperaba, como quiera que muchos habían apartado con tiempo su boletica para ir a Barranquilla y disfrutar de este encuentro. Pues así las cosas, también se supo que a pesar de que el alcalde emitiera pues una circular donde se prohibirían permisos especiales, eso no fue así. Algunos viajaron porque ya habían comprado con tiempo pues su boletica. Pero además también supimos que algunos jefes de estas dependencias no solamente prohibieron a los funcionarios ese derecho de poder asistir a ese encuentro, sino que además de que no dieron el permiso, ellos sí, muy orondos, salieron de viaje de la ciudad, desde incluso el día de ayer, incluso hoy en algunos vuelos aéreos. Pues aquí hay que recordar, señores, que aparte de que son funcionarios públicos y deben su compromiso con la ciudad, la ley debe ser para todo el mundo por igual, no solamente para los súbditos. Así que se dice que incluso algunos estarán demandando a sus jefes. Los que estuvieron allí muy juiciositos en sus despachos y haciendo sus actividades, muchas felicitaciones a esos funcionarios comprometidos. De otra parte, también es importante recordar y felicitar a las agremiaciones de periodistas de Barrancabermeja por la gestión que se adelanta en el proceso de especialización para los comunicadores y periodistas de la ciudad, y también para la profesionalización a quienes están ejerciendo pero no tienen aún su título profesional. En estas circunstancias se entiende uno los reclamos que hacen algunos colegas, como quiera que hay que decir la verdad. En el proceso anterior se nos colaron muchas personas, políticos y personas que no tenían nada que ver con nuestro gremio y aparecieron de la noche a la mañana con título. Eso da rabia porque muchos nos hemos comido varios años de universidad y hemos hecho también algunos colegas, así no tengan el título, han hecho un gran ejercicio de incluso de más de 15, 20 años en la labor periodística. Sin embargo, pues estos comentarios que han hecho los colegas requiriendo pues que haya mayor transparencia en el proceso y que no se repita la historia anterior debe hacerse al interior de las agremiaciones y no como se ha hecho desafortunadamente en las redes sociales. Los trapitos se lavan en casa, no se ventilan públicamente porque eso nos da una mala imagen como gremio, así que a los colegas que han incluso estado utilizando sus propios medios, les invitamos a que participen en este proceso, a hacer la veeduría, a requerir que las instancias, la entidad contratante, la universidad, las agremiaciones estemos velando porque ese listado de periodistas sean realmente de periodistas y no puedan quizás incluso utilizarse políticamente esto para que algunas personas aprovechen el escenario y aparezcan también nuevos periodistas. Esperemos entonces que hayan esas garantías y estamos seguros que los presidentes de esas agremiaciones van a estar ahí con el ojo atento. Nos vemos en la próxima oportunidad de Charlas con Darío.